Bien. Aquí estamos, sí. Bienvenido y bienvenida a este radio show, morning show o podcast show. Bueno, mindfulness show. ¿Qué dices tú? Vaya unión, ¿no? Buscamos la calma, pero también la motivación, con lo cual le ponemos humor, que es uno de los mejores motores. Mirar con humor lo que pasa dentro de nuestra cabecita cuando se estresa y no mirarlo desde el miedo, ya es un punto diferente. Y este es el puntillo que le queremos poner en este programa. El camino de los 1000 programas, camino de, de tomar más conciencia que vamos a salir un poco del armario, diríamos, y decir definitivamente que el cachondeo es lo nuestro, que el humor es lo nuestro, pero también que nos tomamos muy en serio esto de la práctica de mindfulness y de vivir de otra manera. Fíjate que yo soy un poco locuelo de decirte que medites cada día, pero lo voy a ser todavía más para decirte que si meditas cada día o practicas técnicas para bajar tu tensión en el trabajo, por ejemplo, pero poco a poco no vas transformando la vida que te llevó al estrés, de poco sirve. Esto se entiende, ¿no? Es como quien se arregla una pierna y tal y cual que no va bien, pero después se continúa machacando, ¿no? Y oye, pues no, hay que ser suaves, hay que tener una vida suave, calmada. Pero claro, en este mundo de locos, con estas situaciones y poca predictibilidad, de eso hablaba José Sánchez, o habla de estos días, neurocientífico. Vamos con esta tercera clase de este taller de neurociencia aplicada a tener un cerebro menos estresado, es decir, más calmaico. Let's go. Fijaos la diferencia abismal, y esto es el mindfulness, por eso creo que es la leche, ¿no? Es de quedarnos en el drama y por qué ha pasado esto, en la culpa, en la victimización, en el 3 días después todavía estás pensando ¿y por qué ha pasado esto? Coño, porque la vida tiene esto, porque hay muertes, hay pérdidas y tal. A ir cuidado al cuerpo, a observar esa emoción, a ver que es natural tenerla, porque esta es otra. Vivimos en un mundo donde creemos que depende de qué emociones no hay que sentirla. Los niños no lloran, hombre. Esto, esto no lo vivas. Tómate el Orfidal, tómate el whisky y tal y cual. Pero claro, cuando evitamos continuamente contactar con esas emociones, y lo hacemos por miedo, porque es normal, porque efectivamente caca, por eso meditamos, y por eso, para podernos acercar también a esa parte que es humana. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro? Es decir, cuando continuamente, no permitimos que la emoción transite, eso típico que nos dicen es que hay emociones encalladas, que a mí me hace mucha gracia, pues, ¿qué significa? ¿Dónde están encalladas? ¿No? Pero hay un punto de realidad, ¿no? Es decir, es como si con los duelos no vividos, es decir, toda la vida hemos tapado con parches las emociones, no hemos querido vivirlas, ¿no? Pero de alguna manera es como si no hubiese hecho todo ese proceso, ¿no? De hormonas y tal. ¿Qué ha pasado? Eso no lo entiendo. Pues hay una especie de disociación, es decir, las sensaciones se omiten, ¿vale? Por no vivirlas, y lógicamente la mente va a hacer una racionalización, o como tú bien has dicho, a veces una victimización, a veces una proyección, es decir, cualquier mecanismo de defensa prácticamente de eso que estamos sintiendo para no sentirlo o para justificarlo o para echarle la culpa al otro, ¿no? Claro. En ese camino será muy difícil volver a sentir, volver a ser, volver a estar, porque nos hemos ausentado durante años precisamente de esos procesos. Y por eso la meditación nos invita a sentarte ahora mismo en esta habitación sin ningún peligro, que quede muy claro, porque aquí ahora mismo no hay ningún peligro, y que yo mismo me ponga en contacto con el cuerpo a ver si lo siento, ya no que sienta mucho, un poco. Sí. Primero a ver si lo siento, 2 a ver si mantengo la atención, 3 a ver si soy ecuánime con eso que siento, sabiendo que no hay ningún motivo. Ecuánime quiere decir ser no reactivo.
no reactivo, es decir, poder observarlo y no darle muchísima explicación, no empezar a argumentarlo y tampoco rechazarlo, ¿no? Entonces empieza una vuelta al cuerpo, si lo queremos decir así, o una vuelta al centro, o una vuelta al ser, donde vivo la vida tal y como es y no necesito todo el rato frenarla, pararla, interpretarla, juzgarla, partirla en dos, dividirla entre los buenos y los malos, en esas polarizaciones o en ese pensamiento tribal que está ahora tan de moda, ¿no? Entonces, fíjate el enorme viaje que nos invita, ¿no? Y ahí, en ese viaje, emociones como aparentemente tan desastrosas como la culpa, pues pueden ser grandes motores de mi aprendizaje. Porque, hombre, de las cosas que yo me he sentido culpable en mi vida, me han ayudado muchísimo a crecer. Si no me hubiera sentido culpable, una culpa sana hablo, ¿de acuerdo? Una culpa adaptativa. Si yo no me hubiera sentido culpable por una acción errónea que he hecho sobre otra persona, estaría más cerca de la psicopatía que de la humanidad compartida, ¿no? Entonces, utilizamos esas emociones o esos pensamientos o esas predicciones como medios útiles, como se dice en el budismo. ¿Medios útiles para qué? Para mi propio desarrollo, en vez de huir de ellos o tomarlos como analgésicos o aparcarlos, ¿no? Por lógico que sea esa habitación. ¿Puedes poner un ejemplo? ¿Me ayudas a poner, sacar el microscopio? Tú sacas el microscopio, yo te floqueo mi cerebro, que está un poco hueco, pero es lo que hay, y ponemos una situación, ¿vale? Entonces, vamos a imaginar, que no es mucho imaginar, que tenemos que hacer un pequeño viaje estos días, que estamos todavía en pandemia. Vamos a imaginar también una pandemia global en todo el mundo, donde la gente va con mascarillas, donde hay personas cercanas que incluso han fallecido, con lo cual tenemos un miedo atroz a contagiarnos. Y solo el hecho de pensar en el viaje que tengo que hacer ahora mismo, me provoca una cierta ansiedad. Ansiedad entendida como que yo ansío estar mejor y no quiero estar así. O un miedo, o una predicción de miedo. Noto una contracción en la boca del estómago. Vamos a hacer este viaje con mindfulness, diríamos, ¿no? Lo que normalmente no haríamos, que es, me viene este pensamiento, me agobio, me voy a tomar el aire, que podéis hacerlo, a fumarme un cigarrito, que esto yo creo que no, y otras cosas para evadirme. Vamos a hacer lo contrario. Vamos a ser valientes. Vamos a sentir. Vamos a atrevernos a sentir. Vamos a atrevernos a lo que hay. Y ahora voy a preguntar a un neurocientífico que me diga qué está pasando ahí dentro, ¿no? El cuerpo reacciona con toda la razón del mundo. No le culpamos. No vamos a decir, joder, ¿esto por qué me pasa? Normal, como ser humano que eres, te preocupas y tu cuerpo reacciona. Pero aquí viene la clave, amigo, amiga. A partir de ese momento, ¿eres víctima? ¿Huyes con el cigarrillo, con el whisky, con el orfidal? ¿O vas a esa ansiedad y empiezas poco a poco, cogiendo musculatura, por eso meditamos también, para poder estar ahí, a ver qué está pasando ahí? Pues bueno, ¿qué está pasando ahí, José? ¿Qué está pasando en mi cerebro si en vez de huir, estoy atendiendo poquito a poco lo que hay ahí? ¿Sabes? Cuando alguien nos dice, que esto está en muchos libros, es decir, a medida que vais a ir leyendo, indagando en todo esto, la invitación a sentir está en todos lados. Está en el budismo, está en la neurociencia, la invitación a sentir. Y hay gente que puede decir, oye, esto de sentir, esto es como ser un poco sadomaso, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir sentir? Bueno, es que a lo mejor es que lo hemos sentido toda la vida y por eso vivimos en una especie de nube extraña, alienada, como dices tú, de nuestra esencia, ¿no? Bueno, pues en ese ejemplo que me comentas, le podemos poner como en dos polos, ¿no? Es decir, la persona que tú comentas, donde hace una predicción de riesgo, quizás sobreexagerado, ¿de acuerdo? Esa persona de base, probablemente de base, tendrá cierto rasgo de ansiedad o de neuroticismo mayor que la media. Por eso le pasa eso y no a otro, ¿vale? No, o sea, puedes hablar de mí perfectamente, ¿eh? O sea, que yo tengo cierta tendencia de neuroticista, ya te lo digo yo. Pero bueno, pues es decir, que yo tengo un pasado ansioso. Quiere decir que como que a la mínima se me puede despertar la ansiedad, hay como un recuerdo ahí, como un software que se activa, ¿no? Ante una situación normal de peligro. Vale, pero ahora el camino de la transformación. Vale, pero ahí mira, vamos a ver un aspecto
Yo me voy a poner, te voy a poner a ti de ejemplo en ese y a mí al contrario. Vale. Y vemos los pros Estupendo. y cons de los dos lados. Vale. Entonces, tenemos a un individuo Oliver con cierta tendencia al neuroticismo que hace predicciones de un peligro exagerado. Ay. Bueno, no lo hago yo, lo hace mi Ramona, pero sí, ya te Lo hace tu entiendo. Ramona, venga, lo hace tu Ramona. Vale. Sí, mi mente. Entonces, cuidado, aquí hay un aspecto hiperpositivo de eso. Y es que Oliver probablemente tome muchas medidas de precaución que la Ramona de José, que justamente viene del lugar contrario con un neuroticismo bastante bajo de serie, pues no tiene tendencia a tomar tanta medida de precaución. Sí, hombre, José, pero entonces me doy cuenta que llevo toda la vida sobreviviendo, más que viviendo, todo el día preocupado. Bueno, claro, pero entre sobrevivir y morir, pues oye, mira, te lo pongo con otro ejemplo. Evolutivamente las personas que son celosas tienen más hijos, han tenido más hijos propios, lógicamente, que las personas que no han sido celosas, ¿vale? Quiero decir, el exceso de predicción, otra cosa, o de preocupación, o de preocupación, vamos a sacarle también su aspecto positivo, y es que, bueno, pues me hace poner alarmas en casa, contratar muchos seguros, y eso hay un aspecto que está bien, porque, oye, los ladrones los voy a ahuyentar. Vale, yo tengo más posibilidad de sobrevivir que tú. O sea, José, vale, que sepas que puedo sobrevivir más, pero vaya churro de vida que tengo, ya te lo digo también. Eso sí, entonces. Eso sí, dice, vale. Eso sí. Entonces, en ese neuroticismo, en esa ansiedad, ¿qué ocurre? Si te pones en contacto con esas sensaciones y no las racionalizas, pues vas a poder darte cuenta tú mismo, decir, ostras, esto que yo llamo responsabilidad es que soy un agobio, soy una angustia. Y tú mismo te vas a dar cuenta, y conozco muchos casos actuales donde personas que incluso tienen actitudes un poquito alfa, un poquito orgullo aquí exagerado, ego desarrollado, ¿no? Ego desarrollado o de perfeccionismo, porque claro, ellos llevan las mascarillas FPPP 75, 40 mascarillas, una encima de otra. Y ya está, ¿no? Y entonces si el mundo fuera como ellos no habría pandemia. Cuidadito, porque esto te aleja de los demás. Pero ¿eso de dónde viene? De su propio neuroticismo, ¿no? Que les lleva Perdona, es que este término no lo tenía muy... Neuroticismo quiere decir neurosis. Ansiedad. Para traducido. Entonces, yo lo puedo justificar como es que yo soy muy responsable, pero si me pongo en contacto con las sensaciones, digo, ostras, igual estoy exagerando, tengo tendencia a hiperreaccionar. Y ahora bien, en esas sensaciones que no son agradables, porque como tú bien dices, la Ramona empieza a hablar y el cuerpo empieza a hablar, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Intentar pararlas? ¿Intentar pensarlas? No, debo hacer una práctica meditativa, es decir, acogerlas tal y como surgen en este momento y nada más, ¿vale? Para que el propio darme cuenta de esas sensaciones permita en este momento regular ese estado, ¿de acuerdo? Y ser más ecuánime en mis siguientes reacciones. Si me voy al estado contrario, a la Ramona de José, bueno, esto nunca me va a pasar a mí, ¿de acuerdo? La gente es muy exagerada, poniéndose la mascarilla FPP77, ¿eh? Entonces podría sentirme como muy exageradamente valiente. Sí. El pasota que no ve peligros en ningún lado. O pasota o no ve peligros, entonces, porque yo vengo de ahí, tú dices, yo vengo de ese lado, pues yo vengo del contrario. Entonces, eso me llevaría, de nuevo, fíjate qué curioso, ambos extremos me llevan a separarme de los demás. Porque para la Ramona antigua de Oliver, los demás son demasiado irresponsables. Y para la Ramona antigua de José, los demás son unos exagerados. Que no hay para tanto, ¿no? Que venga, pero que me están contando. Por favor, está la gente que para, ¿no? Ya tiene, ¿no? ¿Sabes? Entonces, el punto intermedio. El punto medio. Me voy a poner en contacto con eso. Voy a entender al neurótico, voy a entender al que me parece menos responsable, voy a entender, ¿de acuerdo? Y vamos a intentar armonizar y llegar a una especie de consenso, ¿no? De qué es lo más adecuado. Pero eso lo debo conseguir a través de ponerme en contacto con mis propias sensaciones, por desagradables que sean.
¿Cómo ponernos en contacto con esas sensaciones? ¿Cómo ese sentir es un reconciliar y es una vuelta a casa? ¿Cómo realmente, porque esto yo creo que cuando alguien me pregunte cuál es la clave para superar la ansiedad generalizada y tal y cual, pues sentirla. Y claro, esto pues mucha gente me dice, pues sentirla, ¿qué quiere decir? Pues aceptarla. Pues aceptarla, ¿qué quiere decir? Pues darte cuenta que luchas, pues darte cuenta, es decir, de alguna manera darnos cuenta que la reacción que tenemos, que es muy automática también y oye, pues muy razonable, ¿no? Que la hayamos tenido, es lo que nos lleva continuamente a huir. Pero de eso hablamos en el programa de mañana, que será el último, si te parece, José. Te vienes mañana, porque yo creo que mañana lo vamos a rematar esto súper bien, ¿eh? Vamos a hacer este viaje de cómo hacemos realmente para reconectar con todo eso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Mañana más? ¿Mañana más? Mañana rematamos. Sí, venga.